El Señor me llamó a los 15 años a mí. Algunos que quieren salir a esa edad, de los que crecen dentro de la iglesia, el Señor me estaba llamando. Y fíjense que a estas alturas yo veo varias cosas. En las iglesias siempre se nos dice que nos alejemos de pecar, que nos guardemos de la tentación, pero nunca a veces se nos dice cómo, qué opciones tenemos. Porque si yo les pregunto cuántas veces les han dicho que se deben guardar de pecar, infinidad de veces, pero ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que esta tarde tenemos que hacernos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo batallamos con las tentaciones? ¿Qué opciones tenemos? Yo soy pastor desde hace 11 años. Comencé el ministerio a los 19 años. A los 15 años el Señor me llamó. A los 17 años ya era pastor de jóvenes en Aguilares. Hermano Nieves fue mi pastor. Y lideré a toda la juventud allá. Y después el Señor me llamó para estar en Zaragoza. Tenía ya 11 años, 10 años, y 10 hoy sobre los 11. Hoy en noviembre cumplí 10 años de estar ya de pastor. Y ser pastor soltero y joven no es nada fácil, le voy a decir. No es nada fácil. Pero hay cosas que me han ayudado, y es las que yo, antes de la reflexión, porque la reflexión mía es sobre las consecuencias de apartarse de Dios, o las consecuencias del pecado. Antes de mencionarle esas consecuencias, yo quiero darle algunas opciones. Porque todos tenemos las batallas que tenemos, todos tenemos las luchas, pero ¿qué hacemos para vencerlas? Hay opciones, por ejemplo, a mí me ha servido mucho. Cuando yo llegué a la iglesia, me metí con todo a servirle al Señor. ¿Cuánto le están sirviendo al Señor? Así con todo. Con todo, o regularmente, o más o menos. Eso ayuda muchísimo. Porque el que no se mete con todo, con Dios en la iglesia, es víctima. ¿Por qué? Porque siempre anda desubicado en otras cosas. Y como su vida no la está llenando el Señor, ahí es donde crece más la tentación, crece más el pecado, crece más todavía la lucha. Porque no está llenando su vida del Señor. Por eso, primera cosa que a mí me ha ayudado hasta ahora es haberme metido con el Señor de un solo. Y desde que me metí con todo de un solo, no lo he soltado y Él no me ha soltado también. Así que primera opción que tenemos es meternos con todo con Dios. El joven que no se mete con todo con Dios siempre va a ser víctima. Siempre lo vamos a ver por ahí que se lo come león, y que de repente fulano, ahí anda mal, ahí anda con la cipota aquella. El enemigo le da vuelta. ¿Por qué? No está metido con todo. Dios no está llenando completamente su vida. Porque cuando ponemos a Dios como lo principal, Él llena nuestra mente, nuestro corazón, y hay unas ganas, pero hay unas ganas de servirle. Ese es lo primero que me ayudó a mí y me ayuda siempre. Lo segundo es ponerme metas. Y las metas han sido estudiar, prepararme. ¿Cuántos están estudiando? Pero no hablo de los que van a la escuela, porque ir a la escuela, ir al colegio es una cosa y estudiar es otra, ¿verdad? ¿O es lo mismo? ¿Verdad que no? La mayoría va a la escuela, la mayoría va al colegio, pero no estudian. Siempre van mal. Nunca los ven que agarra un libro o hace tarea, nunca. Yo no sé cómo a algunos les digo que solo viven en el Facebook y dicen que estudian. A saber cómo hacen. O algunos a veces le escriben a uno y uno le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. Y viendo el Facebook, esa combinación no funciona. Porque si se mete en el Facebook ya dejó de estudiar, ya no va a hacer la tarea. Así que estudiar me ha ayudado muchísimo a mí. El meterme con todo, y hasta el día de ahora el Señor me ha ayudado mucho, me ha bendecido. ¿Por qué? No solo porque he logrado sacar mis estudios, sino porque también el Señor ahora me permite instruir en una universidad
maestro en una universidad y preparar a otros jóvenes y ayudarles. Entonces, yo recuerdo a la mayoría de los de mi generación en la iglesia que no se metieron con todo con Dios, que no establecieron metas como estudiar o trabajar, que no pusieron metas. El pastor Marlon hablaba de establecer metas. ¿Sabe qué pasó? En menos de 1, 2 años, 3 años, algunos a los 4 o 5 años, ya el enemigo los había destruido, ya el enemigo los había botado, porque no hay propósito, no se están metiendo con Dios, no se están consagrando para Dios, no hay una demanda de parte de Dios de estar metido en las cosas del Señor, entonces se descuidan. Así que las opciones que tenemos es, para hacerle frente a la lucha, es meternos con Dios. Lo que ya está sirviendo en el ministerio de alabanza, lo que ya están sirviendo en predicación, los que son líderes de algo en la iglesia, métase más. Métase más. Eso le va a ayudar muchísimo. Segundo, establecer metas. A mí me ha ayudado a estudiar. Me ha ayudado mucho. Y hasta el día de ahora, eso me ayuda. Tercero, es necesario buscar otras opciones. ¿Cuántos hacen deporte? Más deporte. Si usted, porque como el pastor Javier hablaba del proceso hormonal, por Dios, y eso es como una olla que está hirviendo y usted la tapadera la va a aventar al final. Fíjese, no se mete con todo en la iglesia con Dios, no que llega así de vez en cuando, solo llega a ver qué tal, no tiene metas, o sea, va al colegio, pero no estudia, o sea, no agarra de verdad la cuestión de me voy a meter en esto, voy a prepararme. Y tercero, no hace ningún otro tipo de actividad. ¿Qué cree que espera? ¿Qué le espera a ese foto? ¿Qué le espera al bicho? Es víctima. La mente, el corazón de ese fulano solo va a estar pensando en tonterías. Ahí es cuando la pornografía se gana fácilmente la vida de los muchachos, porque no están haciendo nada. Y generalmente los muchachos que están muy metidos en ese tipo de cosas son personas que no tienen ningún tipo de actividad. No tienen ningún tipo de actividad. Por eso es bueno que usted dije, se meta con todo con Dios para que Dios empiece a tomar lugar en su vida y haya algo en lo que usted esté totalmente enfocándose. Segundo, tener metas, meterse a estudiar o trabajar y aprender bien un oficio o algo. Tercero, hacer otras actividades. Hacer deportes muy buenos. Yo le creo a las personas mayores que digan, no salen a correr, no salen a jugar, pero ustedes sí, porque están en un proceso hormonal horrible. Y si no gastan energías, no gastan fuerza, por Dios. No se pueden quedar atrás de una hermana porque ya no alaban al Señor ni levantan las manos, no quieren estar viendo a la hermana. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a descargar la fuerza hormonal. El problema de la masturbación es que no descarga de otra manera el muchacho. Como no hace actividad, como no estudia, porque el estudiar es gastar esto. Y cuando usted gasta neuronas del cerebro, hay una pasividad en el cuerpo. Pero como no estudia, pues siempre anda elevado. Mira un calenturón. Si uno le da la mano y siente la calentura. Por Dios. Entonces, muchachos, los jóvenes cristianos deben meterse con Dios, deben tener metas específicas, algo en lo que estén. Y tercero, deben hacer actividades donde descarguen. Hay muchachos que juegan fútbol excelente, salen a correr excelente, hacen ejercicio excelente, quieren ir al gimnasio, vayan al gimnasio, pero que descargue de alguna manera toda la presión que a veces hay también. Porque si no, no lo puede dejar todo en oración. Porque hay personas que me han dicho, están orando y de repente la mente se va otra vez a pensar cosas que no debe. Después, Señor, perdóname. Y empiezan a orar otra vez, la mente otra vez. Necesitamos entonces buscar opciones, buscar algo que nos ayude a vencer
Las tentaciones, no solo negarse, no solo decir no, sino qué opciones tiene. Yo le presento algunas que le pueden ayudar. Muy bien, hoy vamos a la palabra de Dios. Libro de Génesis. Capítulo 25. No es fácil, no es fácil, pero si de verdad usted tiene un corazón firme, se puede. Yo dirijo una iglesia. ¿Usted cree que la gente confiara en mí si anduviera ahí de... si anduviera con las hermanas de la iglesia, con las jóvenes de la iglesia? Yo he estado en hogares de personas que me dice fulano, por ejemplo, me dice, aquí no pone un pie un hombre, porque siempre que he traído a alguien ahí me le está echando ojo a mi hija, me dice. Siempre que lleva a alguien está, y tal vez el hermano, como es bien cabezones, ¿verdad? Ni la saben hacer. Lo que está platicando el hermano y él, sí hermano, vuelta, da la muchacha, vuelta de ahí, siguiéndolo. Inmediatamente dice, este fulano no vuelve a poner un pie aquí. Gran lujurioso, ¿verdad? Lujurioso. Yo he estado en un lugar de ese tipo de personas en donde me han dicho, puede venir a la hora que sea, porque uno tiene que aprender a respetar, aprender a frenar la lujuria, aprender a frenar la concupiscencia que se decía. Y hay algo que es importante, el respeto. Entonces, créanme, no es fácil, porque estamos acá entre hombres y sabemos lo que le duele a uno, nos duele a todos. Aquí no hay solo que no haya alguien que esté bien definido, tal vez no se identifique y diga, no, a mí no me pasa eso, tal vez, pero de ahí a todos nos pasa lo mismo. La misma presión, la misma dificultad, pero hay que aprender a vencerla. No le deje todo el trabajo a Dios. Quítame estos deseos. Pero si usted lo sigue alimentando, si usted no aprende a tener actividades que le ayuden a mantenerse equilibrado, entonces hay un problema. En la universidad, desde que yo entré a estudiar, fíjense, en grupos enormes, grupos de 80 hasta 100 personas, y el montón de cipotas, ahí es el cielo, ¿verdad? Ahí es el cielo. De todo tipo de ángeles. Y el respeto. Una de las cosas que yo aprendí es el respeto. No andarse pasando, porque algunos ahí de que Dios le bendiga y ya se van pasando. Uno le ve los colmillos de Drácula cuando se acerca a una cipota, rápido. El respeto. Yo no creo en los noviazgos en la universidad porque eso no funciona, es solo de paso. Yo tenía compañeras que tenían novio en la colonia, novio ahí y novio en otro lado. Entonces yo nunca creí en eso, así que yo en eso no me metí. Siempre respeté a las muchachas, siempre, fulano. Siempre respeté. Hasta el día de ahora eso me ayuda para que ahora tenga un buen récord allí y me permitan dar clases. Igual, doy clases y tengo en el salón un montón de cipotas de toda clase social. Una que no se baña, otra que sí se baña, una que de verdad no se echa ni limón y otra que sí huele bien. Necesitamos el equilibrio. Soy joven, pero necesitamos el equilibrio. Porque ya han echado maestros viejos por andar de lujuriosos con las muchachas ahí. Y recuerde que cuando andamos en ese desorden, deshonramos a Dios primero. ¿Sí? Segundo, deshonramos nuestra persona, porque dicen, no, hombre, ese fulano no te le acerqué porque ese te come con la vista. Y tercero, deshonramos nuestra iglesia, porque ¿de dónde dicen? ¿De dónde es ese fulano? De la Peniel. ¿De dónde es esa cosa? Entonces empieza a hacerse fama. ¿De dónde es? De la rabia.
Deshonramos a Dios, nos deshonramos nosotros y deshonramos la iglesia. Por eso es importante ser equilibrados. Por eso es importante no andar de loco. El pastor Javier decía algo, y es importante que algunos lo empiecen a tomar muy en cuenta. Ir pensando ya mejor en esperarse a tener a la persona correcta, porque el Señor lo que quiere darnos es una buena mujer, una esposa. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Capítulo 25, versículo 29. Dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Lo primero que quiero mencionar es, antes de caer en las consecuencias, antes de llegar a hablar de las consecuencias de alejarse de Dios, porque ese es un camino que se va deteriorando. Cuando hablamos de que las consecuencias le han llegado a un cipote de primogenitura, que está viviendo ya las consecuencias del pecado, no es que de ayer para ahora, es una decadencia que ha venido ya de rato. Y a veces nosotros nos venimos a dar cuenta cuando ya están las consecuencias encima, mientras que la caída vino desde hace mucho. Posiblemente cuando usted vea que alguien ya las consecuencias están encima, eso es un proceso que empezó quizá hace unos años, hace unos meses o hace unas semanas. No es de la noche para ahora. Y este proceso voy a tomar de modelo a Esaú, porque Esaú es todavía un hombre joven. Y vamos a ver a través de la vida de él cómo suceden las consecuencias. Primero, el texto bíblico manifiesta que Esaú se le puso un nombre. ¿Cuál es el nombre que se le dio a Esaú? Edom. ¿Qué significa Edom? Rojo. ¿Y por qué cree que le ponen rojo? No. ¿Qué galán? Los nombres bíblicos siempre tenían un significado. Jacob significa torcido, así que los hermanitos que le ponen Jacob a los hijos, no. El torcido venía. Híjole, que le digan así, no va a pegar. Esaú significa rojo, y le ponen rojo por el temperamento, o sea, que era bravo. O sea, le ponen rojo porque es enojado. Por las características del niño, así le ponían el nombre. Así que Esaú, quizás desde que estaba niño, se torcía de bravo. Así que le ponen rojo. A mí me dan ganas de cambiar el nombre a un montón de cipotes de la iglesia. Se llama Carlos, me dan ganas de ponerle otro nombre. Cometa, tal vez. Aparecen allá al tiempo. Y cada vez que aparecen, es diferente. De repente lo veo ahí que está como está bendecido. Deja de llegar. Luego hay al tiempo vuelve a llegar y ahora llega con barro. Y talibán, ¿verdad? Llega con barro. Deja de llegar por tiempo allá. A las 500 vuelve a llegar y ahora llega con una cipota. Hermano, mire mi novia. Deja de volver a llegar. Después llega y llega solo. ¿Qué pasó con la muchacha? Rompimos y que no sé qué. Deja de llegar otra vez y yo digo, ojalá no parezca como un bicho, ¿verdad? Ojalá. Así que me dan ganas de ponerle cometa a ese, porque aparece a las 500. O algunos de aquí, me imagino que hay que ponerles Chico Frodo, ¿verdad? ¿Han visto esa película? No, mala. Señor de los Anillos. ¿Por qué Chico Frodo? Porque Frodo llega el momento en el que tiene que tirar, toda la película gira alrededor de un bendito anillo. Tiene que tirar el anillo y destruirlo, y de repente dice, lo tiro o no lo tiro. Lo tiro o no lo tiro. Entonces,
aquí hay muchos Frodos. ¿Por qué? ¿Me meto al Señor, le sirvo o no lo hago? De repente está, sí, le voy a dar con todo. No. Me voy a consagrar. Son Frodos, están en eso de sí, no, sí, no, sí, no. Dígale que tiene la par. Deja de ser Frodo y métete con todo. Dígaselo. Deja de ser Frodo y métete con todo con Dios. Si esa cuestión de que le sirvo, no le sirvo, me entrego, no me entrego. Hay que entregarme. Porque yo conozco jóvenes así que de verdad agarran ánimo y dicen, sí, vamos a hacerlo. En la iglesia he tenido algunos que dicen, yo voy a ser ministro de alabanza y nunca. Yo voy a ser músico y están entre sí, ¿no? A Esaú le pusieron Edom, que significa rojo. Y como decía, a veces dan ganas de cambiarle el nombre a los hijos. Pero vamos a esto. Fíjense cómo comienza la decadencia del pecado. El versículo que leímos es este, el clave. Versículo 30. Dijo Jacob, te ruego que me des a comer de tu guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, lea conmigo el 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Todo comienza cuando despreciamos lo bueno de Dios en nuestra vida. La decadencia de todo joven no comienza cuando peca. No es ahí. No comienza cuando falla, cuando se metió con una cipota, cuando se llevó una cipota. No comienza ahí el problema. El problema comienza cuando menospreciamos lo de Dios. ¿Qué hizo Esaú? Menospreció una bendición, un privilegio que Dios le daba a todo hijo varón que nacía primero, la primogenitura. Muchos hemos oído hablar quizás de la primogenitura. La primogenitura era el derecho que se le daba al hijo primero de heredar todo. Oiga, heredaba todo. Segundo, era el que mandaba. Si eran 14 hermanos, pues él mandaba a los 14, porque él es el que quedaba como el heredero y como el nuevo que mandaba en la casa. Si el papá se moría, él quedaba. Él tenía el derecho. Y tercero, los hermanos trabajaban para él. No era cosa sencilla eso de la primogenitura. Así que, ¿qué es lo que vemos en este muchacho, este hombre joven? ¿Qué vemos? Un menosprecio hacia lo que Dios le había dado. ¿Dónde comienza el problema con los jóvenes? Que los jóvenes empiezan a menospreciar lo que tienen. Se acostumbran a la bendición. Se acostumbran a lo bueno de Dios y lo empiezan a menospreciar. ¿Qué dice Saúl? ¿Para qué me va a servir esto? Me voy a morir de todos modos. Y así hablan algunos. Hombre, sí. De todos modos, dice. ¿Cuántos han perdido el privilegio de ser ministros de alabanza? Yo conozco muchos. ¿Cuántos han perdido el privilegio de tocar para el Señor? Muchos. ¿Cuántos han perdido el privilegio de predicar la palabra, de ser líderes, de ser alguien importante para el Señor? Lo han perdido porque han pensado como Esaú, este volado hay que decir. No, hombre, me dijo uno, si yo donde quiera soy músico, mi talento es único, y si en esa iglesia me rechazan, yo en cualquier parte brillo. ¿Por qué? El que es perico donde quiere verde, pues no ha brillado y el verde se le fue. ¿Por qué? Porque actuó como Esaú, empezar a menospreciar lo bueno de Dios. Dios los ha bendecido y Dios nos tiene bien bonitos en la iglesia, pero ¿qué comienza a hacer uno? Me vale, me da igual. ¿Va a ir al culto? Hay otro día. ¿Va a estar en oración? No. Y empieza a menospreciar lo que el Señor le ha dado. ¿Y cuál fue el problema de Saúl? Menospreciar. Menospreció su primogenitura
Y en un acto de desesperación se la vendió a otro. Ahí comienza la caída. No comienza cuando peca a alguien. Comienza cuando menosprecia lo que Dios le ha dado. Sabe que algunos están conscientes y dicen, mira, vas a perder el privilegio, mira, ya no vas a tocar con nosotros, me da igual. Actúan como Esaú. Y las consecuencias que le voy a mostrar que vivió este joven, no se lo deseo a nadie. Oiga, no se lo deseo a nadie. Y yo he visto lo que le pasó a Esaú, lo he visto en muchos jóvenes. En la generación con la que yo recibí a Cristo, fue en el año 1996. No haga por favor. Ya rato, ¿verdad? En 1996. Y la generación, la cosecha de jóvenes, no solo en la iglesia, sino en todas las iglesias, llegó a ser como de 1000 jóvenes. Estamos hablando de esto porque en aquella zona todas las iglesias convivimos, se invita y vamos todos, y ahí va uno, a veces, ay Señor, que aquí esté mi bendición, y ya sabe a qué se refiere, que aquí esté mi bendición en esta iglesia, y ahí va en los convivios y todo. Una cosecha de jóvenes enorme, cada iglesia tenía más de 60 jóvenes, 80 jóvenes, daba gusto. Pero ¿sabe cuántos están? De la generación de mi iglesia, sobre todo yo. Llanero solitario me siento a veces. No es fácil. Pero ¿sabe qué comenzó? ¿Qué es el patrón que yo vi? ¿Cuál es el elemento común que yo empecé a ver en todos los que están destruidos, arruinados, en vicio, que están en un infierno, viviendo un infierno, y que cuando uno les habla en la calle no tienen la capacidad ni de verlo a los ojos porque sienten vergüenza de ver su vida arruinada? Porque estuvieron en la iglesia, porque tocaron en la iglesia, hablaban en lengua, Dios les dijo te voy a usar, pero ellos, ¿qué pasó? Menospreciaron lo que Dios les había dado. Los tenía bien, algunos los había sacado de las manos el Señor allá. Y después de no valer nada ahora en la iglesia, fulano de tal, que todo el mundo no hallaba dónde ponerlo porque Dios le había dado dones, le había dado talento, lo había dignificado el Señor. Cosa que solo Dios puede hacer, ni la sociedad dignifica. Amén. Solo Dios puede dignificar a una persona. Amén. Significa devolverle la dignidad de que lo vean como alguien especial. La sociedad no hace eso, Dios lo hace. Amén. Pero estos jóvenes, ¿qué empezaron a hacer? A menospreciar. A menospreciar y decir, da igual, ¿verdad? Mira, esa bicha te va a dar vuelta, nada, da igual. Mira, vas a perder el privilegio, después lo recupero. Y empezaron a actuar como Esaú. Me vale. Y las consecuencias después vienen. Así que ¿dónde comienza la caída? No es cuando pecamos. Comienza cuando empezamos a menospreciar lo que Dios te ha dado. Eres músico, no te confíes. Eres líder de la iglesia, sirves en algo, no te confíes. No menosprecies eso. Porque los que lo han hecho como Esaú, lo pierden. Y ahora entramos a las consecuencias. Ve conmigo al capítulo 27, versículo 30 al 34. La primera consecuencia. Escucha lo que te voy a decir. La primera consecuencia es que cuando Dios reparte bendición, no tome en cuenta a los que se han apartado de Él. Cuando Dios reparte bendición, no toma en cuenta a los que se han apartado de Él. ¿Por qué no lo dices conmigo esta tarde? Cuando Dios reparte bendición, a ver, no toma en cuenta a los que se han apartado de Él. 27, 30 al 34. ¿Lo tienes? ¿Qué es lo que dice? Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir ¿a quién? A Jacob, al torcido, mira. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisos y trajo a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. ¿Qué pidió Esaú?
bendición. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. No es cierto, ya había perdido esa primogenitura, ya no era el primogénito. Ese es el problema con los que menosprecian, que después reclaman lo que ya no es de ellos. Amén. Después dicen, no, eso era mi privilegio. Era, porque lo menospreció. Seguimos. ¿Dónde estábamos? Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trae casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mi padre. ¿Cuál es la primera consecuencia de lo que Esaú? Que cuando Dios reparte las bendiciones, no lo tome en cuenta él. Eso es duro. Y eso yo lo he visto literalmente en jóvenes de la iglesia donde Dios me llamó. Literalmente he visto eso. Que cuando Dios empieza a bendecir, como en este caso, Dios bendijo a Jacob. No era el encargado de ser bendecido, pero lo bendijo a él, porque el otro había menospreciado el don, había menospreciado el privilegio. Así que cuando él llegó ya no había nada para él. Bendíceme a mí también. Y el papá le dice, todas las bendiciones se las di a tu hermano. Y sabe, el papá para salir del compromiso le lanza unas bendiciones, pero le da la cáscara. Siervo de tu hermano serás y esto y habitarás en tal parte. Si usted lee en adelante, las cáscaras le tira el papá porque ya no hay bendición para él. ¿Por qué? Porque había menospreciado. Todos los jóvenes y ustedes con sus amigos en la iglesia, todos esos que se comportan así de que, me vale, espérese. Porque siempre en los grupos de jóvenes siempre hay quienes que sí son temerosos, que sí quieren, y hay otros que les vale. Mira tal cosa. Eso, cuando viene el momento en el que Dios reparte los regalos, las bendiciones, no hay para ellos. Fíjese, Dios cuando reparte, cuando empieza a dar bendiciones, los que menosprecian lo que Dios les ha dado y les quiere dar, solo les va a tocar ver que Dios levanta a otros y a ellos ni los volveré a ver. Y otros empiezan a ser levantados y él no. Otros empiezan a ser bendecidos y él no. Otros comienzan a ser usados por Dios y él no. Otros comienzan a ser promovidos a mejores puestos, porque le voy a ser honesto, Dios promueve a sus siervos. Dígale al que tiene la paz, Dios promueve a los que le sirven, pero dígaselo de verdad, Dios promueve al que le sirve. Eso hace Dios. Yo sé que en las empresas hay que esperar como 20 años para que lleguen a dar un ascenso o un aumento de sueldo, $20. Después de 10 años de trabajo, $20 el aumento de sueldo. Dios promueve de una manera especial cuando somos fieles. Solo le tocará ver que Dios promueve a otros a mejores lugares. Le tocará ver que Dios le abre puertas de oportunidades a otros, pero a él no. Le tocará ver que la corona y la posición que era de él, otro la va a ocupar. Porque ¿qué dice Apocalipsis? Mira que ninguno tome la corona. Significa que aunque sea suya, otro la puede ganar. Y sabe, yo he visto jóvenes que Dios les tenía un llamado, Dios les tenía un privilegio, era de ellos, Dios les tenía una posición, y sabe, la han perdido y Dios se la dio a otros por ley. Cabezones, por dundos. La perdieron. Porque se portan como Esaú, empiezan a menospreciar y a decir, ahí en la iglesia fue lo del serio que la quieren llevar. ¿Qué tal cosa? La corona, el llamado que Dios tiene, otro lo va a ocupar. En la iglesia el caso, allá está el caso. Un muchacho que Dios lo llevó a la iglesia, estaba bendiciendo mucho a su familia, lo estaba bendiciendo a él. Empezó a aprender batería, Jonathan ahorita lo conoce.
empezó a aprender batería, estaba metiéndose con todo. Dios, como es tan bueno, y cuando ve las ganas, Dios mueve a que sea. Y Dios me había movido a mí para que lo becáramos para estudiar en la universidad. Y lo íbamos a poner ni siquiera a la nacional, al Arca de Noé, ¿verdad? No, lo íbamos a poner en la UCA. Es caro, pero Dios había puesto en el corazón de que lo becaran porque el muchacho era prometedor, se veían ganas, se veía que quería ser ingeniero en sistemas. Y iba con todo en la iglesia, pues, con todo así, con todo. Qué bueno. Pero ¿sabe qué empezó a hacer? Menospreciar lo que Dios le ha dado. Quizás se empezó a confiar de decir, aquí yo soy el bueno, aquí yo siempre toco la batería, voy a llegar a esto, voy a llegar a lo otro. Quizás se empezó a confiar. Y puso los ojos en la persona menos indicada, en una cipota. ¿Qué es cipota? Una piraña. ¿Qué piraña, de verdad? Si uno a veces les hace así a los muchachos la señal de que se los va a tragar vivo y ellos no miran. Que a veces uno le está diciendo, tened cuidado con esa piraña. Era una piraña, literalmente, esa cipota. Uno, porque el pastor no puede rechazar a las personas y decirle, mira, no vengas a la iglesia, ya estaba yendo a la iglesia. Uno tiene la esperanza como pastor de que se restaure la persona, pero a veces uno no se imagina que estas pirañas no quieren cambiar, sino que lo que quieren es comerse igual. Y el cipote tan prometedor que había promesas de Dios, pero especiales sobre él, como le digo, ya en unos meses él estuviera ya este año, lo hubiera hecho en la universidad, ya tuviera su primer año de ingeniería en sistemas. Y muchas más cosas que Dios quería darle, pero nunca. Yo hablé 3 veces con él, me cansé de hablar con él, de enfrentar y decirle, mira, no seas tonto, no seas tonto. Te está viendo la cara. Sabía que lo engañaba con otro, pero ahí estaba. Mensajes donde el otro le decía, ¿por qué andas con ese bicho pasmado que no sé qué? Y él consciente todavía. Yo le dije, si este domingo no terminas eso, yo ya no te vuelvo a decir nada. Sí, lo voy a hacer, sí. Yo no me confío de lo que le dicen, sí, aún. Cabezones, no es cierto. Sí, lo voy a hacer. No lo hizo. Ahí está que arruinó toda su vida. Hoy la pobre mamá destruida, la hermana de él destruida, porque él no se imagina cómo está viviendo. En la peor miseria de la vida. Y no hablo solo de lo económico. La muchacha salió embarazada y al final no sabe si es de él o de quién. Es una ruleta rusa, si allá hay como 100 manos ahí. ¿De veras? Todos los microbuseros de aquella zona la conocían. Y oiga bien, y Dios habla a tiempo, pero los cipotes a veces son tan brutos. Pero ¿verdad? Dígale, no sea tan bruto. En el nombre del Señor, dígale, no seas tan bruto. La gente misma, ¿sabe qué digo? Mi microbusero le digo, mira, mono, le dice, esa bicha es como el himno nacional, le digo. Ella sabe, ¿verdad? Y le advirtió un microbusero. Dios todavía pone el microbusero queriendo hacer entender y él no. Todo el mundo le dijo. Así que tuvo que irse, que no le avisó a nadie. Durmieron un día en la calle porque se fueron de la casa. Después fue a parar a un mesón en donde lo querían matar. Pobrecito. A mí me parte el alma verlo como está. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo? Perdió todo, como Esaú. Cuando Dios le estaba dando ya y le iba a repartir las bendiciones, ahora Dios le ha repartido otro, porque él ya no está. Porque él se alejó del Señor. Todo comenzó, no cuando pecó con la cipota de él, todo comenzó cuando él empezó a menospreciar lo grande que tenía. Usted tiene algo grande, no lo menosprecie. Solo el hecho
de que uno de joven esté en la iglesia, para mí ha sido un beneficio. Y es algo que yo le he vivido dando gracias a Dios. Gracias por haberme llamado joven. Algunos, ni modo, como decía el pastor, han venido garroteados y ya bien mayores. Dios los bendiga, ¿verdad? Pero nosotros, Dios nos ha llamado jóvenes con el fin de que podamos construir nuestro futuro en Dios. Esa es una bendición. Usted tiene algo grande, no lo menosprecie. Terminamos con la segunda consecuencia. No he hablado de muchas consecuencias, estoy hablando de las más medulares. La primera dijimos que cuando Dios bendice ya no va a tomar en cuenta. Y estos en las iglesias, aunque no se vayan de la iglesia, sino que se queden en la iglesia, solo se quedan a ver lo que otros reciben. A ver cómo Dios promueve al otro, cómo le da, cómo le añade, cómo los hermanos mismos levantan y dicen, allí estuviera yo. Ese fuera yo. Porque perdieron. La segunda consecuencia lo encuentro en el capítulo 27, versículo 41. ¿Alguien me la lee? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vaya. Aquí está el otro problema. Los que se alejan de Dios les toca vivir en amargura. Oiga eso, los que se alejan de Dios les toca vivir en amargura. ¿Qué pasó con Esaú? Se amargó. ¿Y contra quién se amargó? Contra el que se había sido bendecido. ¿Sabe qué veo yo en todos los que están mal por alejarse de Dios? Están en amargura contra los que están bien. Cuando ven que aquel está con todo, le tienen envidia. Y dicen, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo siempre creo que alguien se piensa murmurar de los demás. Yo digo, este tipo, Dios no le ha dado nada. Se ha alejado y como Dios ha bendecido, Él no le ha dado, entonces está hablando de los demás. Porque cuando yo veo a un joven que está con todo, yo me alegro. Cuando yo veo un pastor que está bendecido, yo me alegro. Cuando veo a un líder que está con todo, yo me alegro. ¿Quién es el que no se alegra? Los de Esaú. Los de Esaú no quieren ver ojos bonitos en cara ajena. Porque claramente el versículo dice que aborreció Esaú a Jacob no por algo que Jacob le hizo, sino por la bendición que el padre le dio a Jacob. Por ser bendecido, Esaú odió. Y generalmente este es el camino de todos aquellos que se alejan de Dios y pierden la bendición. Amargarse y ver que los demás sirven, Dios los usa, que los demás van creciendo, que los demás van avanzando, que van mejorando, que Dios los va promoviendo, que Dios los bendice, porque Dios así es. Amargarse, a tratar de tirar lodo, a tratar de andar diciendo comentarios. Yo conozco inmediatamente a una persona como Esaú. Yo conozco a un Esaú rápido, que cuando ve a otro bien, en lugar de alegrarse, empieza a decir cosas. Porque ya le dije, cuando estamos en un espíritu correcto, nos alegra ver que los demás están bien. A mí me da gusto ver cuando alguien está tocando. Y lo más que yo voy a decir, Señor, yo quisiera tocar así, ¿verdad? Yo quisiera, lo más, pero no de sentirme amargado, porque Dios me da lo mío como le da lo suyo a otro. Pero el Esaú no, como el Esaú se queda sin nada, entra. Terminamos con este versículo. Amós 1:11, solo se lo voy a decir. Amós 1:11 dice que Dios le recalca a Esaú que Esaú nunca perdonó a su hermano. O sea que Esaú vivió en amargura toda su vida. Y eso le espera al que se aparta de Dios. Vive en amargura. ¿Por qué? Porque pierde lo del Señor. Yo quiero enseñarles dos palabras esta tarde, antes de irme. Dos palabras. La primera palabra es honra. Diga conmigo, honra. Dios honra a los que le honran. Eso grave se lo da. Porque si usted honra al Señor, Dios lo va a honrar de las maneras que usted dice espera. Segunda palabra que le quiero enseñar, satisfacción. Satisfacción.
satisfacción. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar satisfechos con lo que el Señor nos da y está haciendo en nuestra vida. Hay un montón de personas que no tienen satisfacción en sus vidas. Pobrecitos, no sienten nada de todo lo que Dios ha hecho. Así que Dios honra a los que le honran y Él quiere darnos satisfacción de sentirnos bendecidos. No sé ustedes, ¿se sienten bendecidos ustedes? Aunque les falte dinero quizá en la cartera. La iglesia la vez pasada se había hecho una idea rara de mí. Yo les decía, hermano, yo me siento completo, siento que no me falta nada y me siento sumamente feliz. La gente pensaba que yo tenía billete, que no me faltaba nada, que me sobraba todo. No es necesariamente eso. Sentirse satisfecho es sentir el gozo de lo que Dios ha hecho con nosotros hasta ahora. Solo el hecho de estar acá a sus 16, 17, 18, 20 años, esa es una bendición enorme, porque Dios lo está guardando de destruir la vida que otros la están arruinando en este mismo instante y usted está aquí recibiendo